Pongan, pongan su porvenir, pongan su porvenir en las manos de mi hijo para que vivan en la paz y la alegría. Obiteljskom obraćenju. James y Daniel Belver están con nosotros. Un testimonio de conversión familiar. James. Pozdrav svima. Usually when I speak, Buenos días a todos. Habitualmente, obično kada govorim pred velikim cuando yo hablo započnem sa šalom. And it was a un número de personas, que tengo el hábito de comenzar con una broma to ne činim. con mis hijos. Pero no vamos a hacer ahora eso. While being here for this festival, it was much more fun being out there watching than being up here giving testimony. James y Daniel Walber. Festivalu mladih moram vam reći da je bilo Estos días que estoy en el Festival de Jóvenes, gledati ovo sve ne ostajati eh, But I have to trust in God. estoy muy contento de estar aquí entre vosotros. Podría estar en un lugar donde puedo divertirme mejor, pero confío en Dios. Creo que es lo que Dios quiere para mí. My conversion prije 8 godina kada sam započeo svoj proces. Hace 8 años, I made a mi conversión comenzó hace 8 años. učinio sam predanje Bogu i rekao sam da. Yes to whenever anyone asked me to do something to glorify God. Me abandoné a Dios y le dije sí. Da svemu onomu što me bilo tko upita da kažem na slavu Božju. A todo lo que Él me pedía, a todo aquello que podía hacer para la gloria de Dios. Entonces le dije, sí, heme aquí. It's interesting that God places me at a youth festival. Zanimljivo je kako me je Gospodin smjestio na festival mladih. Es interesante ver que el Señor haga lo que hace en este Festival de Jóvenes, porque mi testimonio comenzó en mi juventud. Teško vrijeme za mene. Para mí fue momentos difíciles. Vengo de una familia de 9 hijos. Sam u Bostonu, u državi Massachusetts. I was, Yo nací en Boston. but we didn't practice the faith. Fui educado Što mu nismo prakticirali svoju vjeru. So on como un católico, parents would wake up, pero nosotros no practicábamos. roditelji bi se probudili Así, un día domingo, mis padres i oni bi nas, se ali oni ne bi išli. se despertaban y nos llevaron a la iglesia. Moja braća i sestre zajedno sa mnom Entonces mis hermanos y hermanos salimos de la casa otišli u različitim pravcima. And none of us would end up at mass. A nitko od nas ne bi završio na misi. y todos nos fuimos a distintas direcciones. Nadie fue a la misa. Uvijek bi završili u nekom parku ili bilo gdje, čekajući jednostavno da misa završi. Of course we would go and get the bulletin. A menudo nos encontrábamos en el parque esperando que la misa termine. Samo na vratu Y así dnevne informacije kako bi mogli dokazati da smo bili u crkvi. At a very early age, íbamos a la iglesia solamente para ver las informaciones y para probar a nuestros padres que habíamos ido a la misa. Era muy joven entonces cuando me sentí llamado por la calle. Muy joven empecé a consumir droga y alcohol, desde la edad de 12 o 13 años. I wouldn't come home. Sve svoje vrijeme provodio sam na ulici, nisam išao u školu. Pasaba mi tiempo en la calle, no iba a la escuela, no iba a la casa. Lonely life. It was fun when my friends were around. Da, bilo je zabavno dok su moji prijatelji bili oko mene. Era muy divertido cuando estaba con mis amigos, pero en un determinado momento ellos entraban a su casa Sam na ulici tražeći mjesto gdje prespavati. y yo me quedaba solo en la calle buscando a Dios. Lonely and sad time. To je bilo najusamljenije i najtužnije vrijeme.
And I was acting out regularly, constantly, getting arrested for petty. Esa noche en que me quedé totalmente solo fue el tiempo más difícil para mi vida. I think sometimes I would get arrested so that I could go to jail. Algunas veces yo fui detenido Se kako bi imao mjesto gdje prespavati. Y muchas veces yo hacía a propósito que me detuvieran para ir a la cárcel y tener algo que comer. En ese tiempo yo nunca sentí la presencia de Dios en mi vida. Yo creía en Dios, Ali nisam vjerovao da me on uistinu voli. pero yo no creía que Él me amaba. He was angry with me that I was going to be in a lot of trouble. Vjerovao sam kako je ljut na mene i kako ću imati. Yo creía que Él estaba muy enojado conmigo y yo le ponía en dificultad. Kad bi bilo 17 godina, Cuando tuve más o menos 17 años, pod utjecajem alkohola i droge, bajo la influencia de la droga y el alcohol, fui detenido. jer sam sa naoružan u biti išao u pljačku. And I went to court and they gave me 3 to 5 years in state prison. Porque yo hice un robo a mano armada y el tribunal So at 17 years old, me condenó tako da sam udobio od 17 godina, just a child, a 350 días en la prisión del Estado, 3 años, perdón. Yo todavía era all the time. I cijelo yo todavía era un joven, pero estaba con personas adultas en la cárcel. about what they thought of me, ali više sam se brinuo o tomu što su oni mislili o meni, than what I thought Yo estaba más preocupado de lo que ellos pensaban de mí, lo que yo pensaba de mí mismo. tako da sam cijelo vrijeme pokušavao činiti stvari kako bi njih. Continuamente yo intentaba hacer cosas para impresionarlos. To do about 3 years. Tako da kad sam došao trebao sam provesti otprilike 3 godine. But because Normalmente yo debía pasar en la cárcel 3 años, na moje ponašanje tamo zadržali su me punih 5 godina. pero gracias a mi comportamiento me detuvieron 5 años. Después de 5 años de prisión salí de la prisión. Prije nego što sam i mogao otići do kuće svoje majke koju u tih 5 godina uopće nisam. Y antes de ir a la casa de mi madre, From that first day, yo me detuve en alguna parte para tomar alcohol. do 6 mjeseci nakon toga, A partir de ese primer día, drank as much as I could, pio sam do iznemogla después de 16 años, i uzimao sam droge koliko sam mogao primiti. Until I got arrested again. Dok ponovno nisam bio uhićen. tomaba tanta droga y tanto alcohol hasta que no poder más y hasta que yo me detuvieran. Y entonces me tomaban prisionero y tenía que volver a la cárcel. So I was in prison and I was thinking about what 9 years would mean to me. El tribunal me condenó a 8 años de prisión. Cuando yo estaba en prisión, After 9 years reflexioné old. Jer nakon tih 9 godina imat ću preko 30 godina. Which was so old. Jer za mene to tada bilo que, staro doba. ¿qué ¿qué significaría los 9 años siguientes? Porque entonces yo tendría 30 años y ya me sentía mayor. Kako bi stvorio iluziju, Yo estaba en la cárcel, hice algunas cosas para llegar a ser a un hombre mejor y eso era una ilusión. Pero yo estaba lleno de rabia. at the prison that I was in, ali u to vrijeme kad En un momento dado, un sacerdote católico en la cárcel donde yo estaba I like to work in the chapel. vino Došao je i upitao me vino a buscarme y preguntó and I said yes. Moj odgovor je bio da. si yo quería trabajar en la capilla. Yo le dije sí, porque ahí había Have a desire. había el aire acondicionado, Nisam imao nekakvih svetih razloga raditi. no porque yo quisiera trabajar en la capilla, por razones santas, And their plan was to evangelize me. pero Dios y ese sacerdote tenían un plan, y el plan era evangelizarme Bio da me vrate doma, da me vrate. para volver a la casa, a la iglesia. Was baptized and I made
my first Holy Communion. Kao što sam rekao, kao mali dječak bio sam i kršten. Cuando yo era pequeña, fui bautizado. Hice mi primera comunión, pero no me confirmé. Ese sacerdote, el padre Jim, Prepare me for confirmation. comenzó a prepararme para mi confirmación. Started to feel the real presence of God in my life for the first time. I po prvi puta u svom životu Comencé por primera vez por sentir una presencia real, la presencia real de Dios en mi vida. Iba regularmente a la misa, Going to confession. išao sam na ispovjed iba a confesarme, i primao sam Euharistiju. recibía la Eucaristía Heart was full. I moje srce je bilo ispunjeno. And for the first y time, mi corazón fue colmado. Y por la primera vez miré el futuro. because I felt this presence of God in my life, I was on fire. Miraba el futuro con entusiasmo. Osjećao Božju prisutnost u svom životu. Soon it was time for me to be released again. Porque sentía la presencia de Dios en mi vida Zatvor, And I got out, and what God y estaba inflamado. sam zatvor i s Božjom pomoći and His grace i njegovoj milosti Y debía quitarla, salir de la prisión con la ayuda y la gracia de Dios. since then until now, which is just almost 30 years, do dana današnjeg, što je otprilike nekih 30 I godina. have not found it necessary to have a drink or a drug. Nisam našao uopće za shodno Hace, da pijem, niti da se drogam. hace más o menos 30 años yo no he vuelto a tomar el alcohol y la droga. Después no he vuelto a tomar ni droga ni alcohol. Después de ese día en que yo reflexioné que debía cambiar de vida. Okrenuo sam svoja leđa Bogu. Pero lamentablemente yo volví la espalda a Dios. Because I was a great guy. Počeo sam vjerovati kako su sve te divne, velike stvari koje su se dogodile u mom životu bile rezultat Yo comencé a creer que esas cosas maravillosas que yo he vivido en mi vida era la consecuencia del hecho. Yo pensaba que era Dios, pero en realidad no era una buena persona. i tijekom tog vremena oženio sam se prelijepom ženom. Durante ese tiempo yo desposé a una bella fama y por supuesto tuve hijos. Mi primer hijo Daniel, que está aquí, Blizanci, Tyra i Jeffrey. y después gemelos Carl y Jeffrey. To never have them see me drink or do drugs. Imao sam taj blagoslov da me one nikada nisu Esa ida de bendición u stanju ili pod drogama. But I started que mis hijos no me han visto ni drogado ni alcohólico. Činiti isto ono što su moji roditelji činili sa mnom. Con ellos repetía lo que mis parientes hacían. To je poslao bih zajedno sa svojim Con mi esposa les enviaba a la iglesia y yo me quedaba en casa. i to je jedna od onih stvari koje najviše sam požalio u životu. Es el tiempo de mi mayor arrepentimiento en mi vida. Odrastajući na način kako sam ja odrastao, Creciendo como yo he crecido, nisam smiješio. I never had joy in my heart. Nikad nisam imao radost u svom srcu. I always en mi corazón no había nunca alegría. Sam izgledao ljutit, neraspoložen. Yo sentí una gran cólera. because sometimes people will still ask me, "Are you okay?" Ali evo, još uvijek radim na tome i dan danas ljudi me znaju pitati je li sve u redu s tobom. But I know Siempre hacía esfuerzos. La gente me decía, es que tú estás bien. Teško za Boga i znam da će taj smiješak doći. so after several years of sending my family to church, Dakle, Era las cosas más difíciles para mí, pero pensaba que algún día la sonrisa volvería a mi corazón. Yo enviaba a mi familia a la misa y no tenía la alegría de Dios en mi vida. moja supruga je doživjela obraćenje. a major conversion. Uistinu. Mi esposa vivió una gran conversión. My wife has a conversion. I onda kad je moja supruga imala to iskustvo, Cuando mi esposa vivió esta conversión, She starts pointing me in the direction, imagínense lo que sucedió. me in the direction of church. počela je mene upućivati prema Isusu, počela je mene upućivati. Ella comenzó a dirigirme hacia Dios, hacia la iglesia. 24 hours a day. I ona
Ona je počela evangelizirati mene i našu obitelj. Ella comenzó a evangelizarme en nuestra casa. 24 horas sobre 24 horas. Želim da odeš na... Ella venía a verme y me decía, deseo que tú hagas un retiro espiritual. Yo le dije no. A onda je moja kćerka mi prišla. Y mi hija vino a verme Daddy, I want you to go on this retreat, please. y me dijo, papá, yo te ruego, me gustaría que hagas este retiro. Želim da budeš sretan. I want you to know Yo Christ. deseo que seas feliz. Deseo que encuentres a Cristo. Tako da sam otišao na taj... Entonces fui a ese retiro un fin de semana, bez ikakve namjere da se uistinu otvorim. pero no tenía la intención de abrirme. To quiet my wife and my daughter down. Moj plan je bio otići ću na taj vikend. Mi plan era hacer ese fin de semana para calmar a mi esposa y a mi hija. Bog je imao drugačiji plan. God melted my heart. Pero Dios tenía otro plan. Moje srce Dios ha enternecido mi corazón ponukao me y me hizo caer de rodillas At the foot of the cross. ispod križa. al pie de su cruz. Thing changed. I sve se promijenilo. Y todo cambió. A conversion. Počelo je moje obraćenje. Viví esta conversión And I learned very quickly I vrlo brzo sam naučio y rápidamente when we have a conversion da kad nam započne proces obraćanja, that the que, devil supe que cuando uno comienza una conversión, he gets very angry. el diablo está encolerizado. ljuti se jer ne želi izgubiti. Está encolerizado porque no quiere perder un alma que él había ganado. He doesn't want to lose to Jesus. No quiere perder a esa persona que hacía cosas malas And so he came into my home. y no quiere que vaya hacia Jesús. Entonces vino a mi casa. My son, we found out soon after my conversion that my son was doing drugs. Na način da smo vrlo skoro nakon početka Con el hecho de que rápidamente después de mi conversión descubrimos que nuestro hijo tomaba droga. a sad ću prepustiti riječ svome sinu. Voy a darle la palabra a mi hijo. Thank you, Dad. Hvala ti, tata. Gracias, papá. Želim ti reći kako te volim. Deseo decirte que yo te quiero. So, like my father said, you know, Kao što je otac kazao, Como mi padre ha dicho, također sam odrastao kao katolik. you know, he sent me and my mother. crecí como católico Moju majku, mene i mog brata. y me enviaba con mi mamá. My mom, after her conversion, Moja mama nakon svog obraćanja Me enviaba con mis hermanos y hermanas para ir a la misa, bila je vrlo y donde hemos vivido una conversión. evangelizira. pushed the faith on me. Bila je ustrajna u tom. Mi padre perseveró en la evangelización y nos ayudó a descubrir a Jesús a través de la Santa Misa, para encuentros con los jóvenes. Para mí eso no era interesante. Me zanimalo upoznati Boga. I had no No tenía ningún interés a conocer a Dios ni la fe. Puno su me više Lo que me interesaba más eran las cosas del mundo. generation of social media. znate kako je, dakle, Creciendo en una generación de los medios, de la mediatización, god želite biti, deseé siempre You know, I also felt a lot of pressure. hacer alguien. a osjećao sam i veliki pritisak od samog Y sentía muchas presiones que venían del mundo, presiones que me decían que yo debía de ser alguien importante. otac nije to napomenuo u svojoj priči, Part of his story. jer to i nije dio njegove priče. But his brother is an actor. No puedo contarles todo eso, Njegov brat je poznat su historia. Su hermano era un actor conocido svoju glavu. y yo crecí con eso en mi cabeza. Aren't you? Era cuando las personas me decían, tú debes ser alguien importante. Trebao bi biti bogat.
I could be you. y tú deberías ser un actor y serías rico. Si yo estuviera en tu lugar, yo lo aceptaría. Ali oni nisu znali kako sam bio prazan iznutra, da nisam imao nikakav identitet. Pero no sabían que yo me sentía vacío y que no me sentía identificado con nada. Da impresioniram ljude, Estaba bajo la presión de esa gente. Želio sam druge da me, Yo quería que todos los demás me amen, me aprecien. jer ja sam nisam volio sebe. I didn't love God. Nisam volio Boga. And when I was 16 years old, Yo no tenía a Dios a la edad de 16 años. Od 16 godina počeo sam producirati glas, Comencé growing up the way I did, ali odrastajući na način, a hacer música, my father being, next, creciendo. moj otac kao bivši ovisnik o drogama, my whole life, Como crecí con mi padre, život je nekako bio isplaniran u mojoj glavi. do not drink and do not toda mi vida Se alkoholizirati, nemoj uzimati estaba planificado en mi cabeza. No tomes droga, no tomes alcohol, osjećao kako sam to razumio. pero eso estaba presente en mi familia. Era como si yo hubiera comprendido eso, pero el mundo y el diablo I on me prevario. the music industry. me arrastraban y me engañaban. La industria musical Govorila laži. When I was 16 years old, I had me a dijo muchas mentiras. Imao 16 godina, imao sam Yo tenía 16 años. bio mi je poput, Tenía un mejor amigo que era como mi hermano. on bi prespavao kod mojih doma, ja bi prespavao Pasaba la noche, él pasaba la noche conmigo, yo pasaba la noche con él. telefonski. one day he didn't show up to school. Pasábamos la noche entera en el teléfono. Un día no vino a la escuela. Ima probleme sa boli u leđima. Él dijo que estaba mal que le dolía la espalda. Nekoliko tjedana kasnije nazvao me kako bi mi Des- kazao da algunas semanas más tarde él me llamó diciéndome que él tenía un cáncer. išao svaki dan u bolnicu. Fui a verle todos los días al hospital I knew turned to a very sad person. Gdje sam mogao vidjeti jednu od najsretnijih ljudi koje sam poznavao u svom životu koji je bio tako utučen, tako žalovan. y veía en él una de las personas más felices que yo jamás había visto en mi vida. Algunos meses después él murió. Ta praznina u mom srcu Became Ese vacío en mi corazón to fill that void. trebalo mi je nešto llegó a ser cada vez más grande. Necesitaba algo para llenar ese vacío. Y comencé a tomar droga. od toga, povećalo se količina droge koju sam uzimao. I got arrested once. Jednom sam Y la cantidad de droga que yo consumía fue cada vez más grande y fue detenido una primera vez, una segunda, una tercera y una cuarta vez. Parents kicked me out of their house. roditelji su me izbacili iz kuće, Y me echaron de la escuela a danas sam tu da kažem y mis padres también me echaron de casa y estaba en la calle. Aquí estoy para decirle gracias a mis padres porque ellos me han permitido. Friends, živio sam Yo estaba en la calle, vivía con amigos, s ljudima za koje sam vjerovao da su mi prijatelji. en realidad con personas que eran mis amigos. Davali jedan drugog. Pero solamente utilizábamos a las personas. Nakon nešto malo vremena nakon što sam napokon izbačen iz kuće i po 5. puta sam bio uhićen and Después que fui echado a la calle fuera de mi casa, i prije tog 5. uhićenja fui detenido por cinco veces. Después de esta quinta vez que fui arrestado, comencé a reflexionar. da je to zasluga molitvi moje majke. Yo creo que era gracias a la oración de mi madre. Algo comenzó a tener a Dios en mi conciencia. Primjećivati da Bog dopire. Comencé a darme cuenta U stvari kada sam que Dios venía hasta mí. Cuando fui a la prisión por la quinta vez, sa osobom koja je ubila me pusieron en una celda con una persona 15 godina que era un asesino. i sjećam se kako je taj Yo me acuerdo que este hombre se levantaba koliko je godina. Odgovorio sam 19. he says, "You're very, very stupid." y me decía, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 19 años. Tú eres realmente tonto.
Él ha tomado su Biblia y comenzó a leer la Biblia. I pročitao mi je onaj dio o ovome izgubljenom sinu. And Él me leía la parábola Od tada sam odrastao u del hijo pródigo. parabolu volim, because it seems to run in my family. jer ona oslikava upravo moju obitelj. My father was a prodigal son. Moj otac, Ya me encanta esta parábola ja sam se osjećao kao izgubljeni sin. porque estaba como mi familia. Nadam se da moje dijete Yo era como el hijo pródigo, me identificaba con el hijo pródigo. ali ako i bude, znam kako ću se nositi s Just as tim. my parents did with the faith. Upravo onako kao što su to učinili moji Yo roditelji. ¿cómo debería comportarme? Yo voy a hacer lo que hacían mis padres. Sam izišao iz zatvora, Lo voy a hacer en la fe. Cuando salí de prisión, moja majka My mother told me about community mi Chinako. madre mi je rekla za zajednicu Čenakolo. me habló de la comunidad del cenáculo. Znam da ste jučer čuli mnogo ispovijesti i Ayer yo sé que han escuchado testimonios sobre la comunidad del cenáculo. Was proposed, you know, he wasn't proposed. He was told he had to go to jail for 3 to 5 years. mom je ocu dakle bio osuđen na 3 do 5 godina zatvora. He didn't mention it, but Mi padre fue a 300 años de prisión. On je majku Terezu Él no nos había dicho. Él se encontró con Madre Teresa en esta prisión. Yo debía ir en una comunidad susreo majku, 5 años, durante 5 años. tako da smo obojica imali Y encontré a Madre Elvira. da smo susreli svete osobe u svom životu. and you know, I guess Todos los dos hemos tenido esta bendición de encontrar a esas mujeres santas. Osim da Yo no puedo hablar mucho de la comunidad, pero quiero decirles que verdaderamente esta comunidad ha cambiado mi vida. He vivido una profunda conversión gracias a esta comunidad. regularno trebao sam ostati godinu i pol u zajednici, Yo debía estar 1 año y medio en esta comunidad, pero decidí quedarme más tiempo, jer sam razumio kako mi je porque comprendí que tenía necesidad de tiempo para cambiar. Bogu je bilo potrebno vrijeme. Dios necesitaba tiempo para cambiarme. like Marco Zappella says, she puts us on our knees right away. Majka Elvira, kao što je jučer Marko Madre Elvira, como lo dice ella, govorio, nos anima siempre a ponernos de rodillas. izišao iz zajednice, In April, Salí de la comunidad del cenáculo, le puse un buen tiempo en el mes de abril de este año. things that I do perfect in community. neću reći da sam bio savršen u zajednici, My walk Yo wasn't no quiero decir que era perfecto en la comunidad, porque en la comunidad el camino no es perfecto. Cometí muchos errores, naučio vrednovati pero igualmente he aprendido I just a want valorar la vida, porque en la oración this past month Moram vam kazati da ovaj protekli mjesec quiero decir que los meses que pasé en la comunidad, momka s kojima sam živio u Čenakolu have overdosed and died. su se predozirali. yo no diré todo lo que he vivido. We're not perfect. I'm not perfect. Si uno toma en la calle una sobredosis, no soy perfecto, nadie es perfecto. For the rest of my life. Još uvijek sam grešnik i bit ću vjerojatno grešnik cijeloga života. Yo soy un pecador y seguiré siendo un pecador, tal vez todo el resto de mi vida. A obzirom da sam živio i u zajednici Čenakol ovdje u Međugorju And I remember every year admiring all of you. i sjećam se kako sam se divio svake He vivido también en la comunidad del cenáculo de Medjugorje časnicima. y cómo admiraba a toda la gente, a esta gente que se convierte. Ali niste bili na mom mjestu. And if Todos tenemos problemas. you could go anywhere else, Si ustedes estuvieran a mi lugar, Znam se zato što ste mogli otići lo comprendería. ljeta, ali odlučili Yo los admiro porque este verano que habéis venido aquí, kako i osjećate na podvrdu. or you're in que sea por la paz que sienten en la colina de las apariciones o algo que ustedes buscan. Divim vam se uistinu i danas na Les admiro realmente. Hoy intento, quiero ser un hombre sencillo, un hombre de fe.
it's not easy. To nije lako. The same temptation, Eso no es fácil. if not more, are out there. Ista iskušenja, možda i čak veća tamo, Fani. The devil, he definitely wants me back. Đavo me želi natrag. Quizás tendremos tentaciones mucho más grandes porque el diablo quiere que yo vuelva. Yo sé que viviré de pruebas y tentaciones cuando vivo cada día. Yo sé que si permanezco cerca a Jesucristo, todo irá mejor. Our story, my father and I, is a story of a conversion. Nuestra historia de mi padre y mi historia, es una historia de conversión. Obraćenju cijele obitelji. The reunion of a family. Ponovno Una conversión de familia. a to se može postići samo preko Una unión de familia. Mislim da moj otac želi kazati još nekoliko Y stvari. eso no puede ser hecho sino solamente por Jesucristo. No sé si mi padre quiere ayudar algo. Les agradezco por vuestra paciencia. At this time, I want to invite my wife and my daughter to come and just stand with us. U ovom trenutku bih zamolio svoju suprugu Ahora quisiera invitar a mi esposa y a mi hija a juntarse con nosotros, a reunirse, perdón, con nosotros. And I want to say, i želim kazati Quisiera decirles gracias. for both for being such Gracias a vosotros dos, hvala vam objema što ste bili Božje žene. for being such porque habéis sido mujeres fuertes, mujeres de Dios. to the young people, particularly the young men here. I ovo je poruka za sve mlade, posebno za mlade muškarce. Es un mensaje para los jóvenes varones que están aquí. Da budete svećenici. Primero les animo para que sean santos, para que sean sacerdotes, pero si debéis escoger el matrimonio, les animo Strong women who love Jesus Christ. Jake žene koje vole Isusa Krista. a buscar a una mujer fuerte que les ame, que ame a Jesucristo. Two years ago, Prije 2 godine I tried Hace 2 años to Medjugorje došao sam prvi vine put u Međugorje. aquí a Medjugorje spend 2 weeks with my son in Comunidad Chanakalo. Kako bi proveo 2 tjedna u zajednici Čenakolo ovdje u para pasar 2 semanas con mi hijo en la comunidad del cenáculo en Medjugorje. First of all, I never really even heard of Medjugorje, Prije toga uistinu nisam nikada ni čuo za Međugorje. but I knew that God had opened my heart. Antes no había oído hablar de Medjugorje. See, the thing about Comunidad Chanakalo I znam da je Bog otvorio moje srce. A inače, kad govorimo o zajednici Čenakolo, Yo sé que Dios ha abierto mi corazón cuando hablamos de la comunidad del cenáculo. is that God's plan and Mother Alvera's plan, Yo comprendo, da je Božji plan, plan sestre majke Elvire i Gospod comprendo el plan de Dios, el plan de Madre Elvira, el plan de uništene ljude koji odlaze u tu zajednicu, es que esas personas destruidas vayan a esta comunidad. oni dovesti svoju obitelj ispod križa. and so for 2 weeks I lived Para llevar a las familias al pie de la cruz. Sam 2 tjedna proveo živeći ovdje u Međugorju u zajednici Čenakolo. Pasé 2 semanas en la comunidad del cenáculo en Medjugorje. Tijekom toga 2 Cada día que pasé en esta comunidad tjedna mladi. I was amazed at what God had done in con estos hombres Sam oduševljen onime u durante esas 2 semanas. njegovom životu. it was a time of great healing To je bilo vrijeme velikog ozdravljenja and forgiveness. Quedé entusiasmado viendo todas las cosas grandes, sanaciones y perdón que Dios concedía a cada uno de los jóvenes. Gracias, Jesús. Thank you to the Blessed Mother. Hvala nebeskoj majci. Thank you to Mother Alvera. Gracias, Madre Celestial. Gracias, Madre Elvira. Hvala vam predivnom mjestu.
And I also want to thank Mickey Gracias por ese lugar maravilloso. and all the people who put this beautiful event. Gracias, Miki, y a todos los voluntarios y benévolos que trabajan por esta causa. Gracias por organizar estos encuentros. Ali bih želio zahvaliti svim svećenicima i biskupima Deseo agradecerles a todos los sacerdotes, a los obispos, y les agradezco a vosotros todos. Que Dios les bendiga.